Buenos días. Mi nombre es Alan y hoy les voy a estar hablando un poco de lo que es el paisaje y lo que es el panorama. Entonces, para empezar a hablar de esto, creo que es muy importante tener presente que hay una diferencia en la forma en la que percibimos las imágenes y eso es lo que precisamente nos da esa diferencia entre estos dos conceptos que son muy importantes a la hora de llegar a un sitio, porque nuestra primera impresión no es la única que vamos a tener y siempre van a haber cosas que vayan cambiando esa impresión que tenemos respecto al lugar en el que estamos, que vayan nutriendo nuestra perspectiva del espacio que habitamos. Entonces, paisaje para mí es muy sencillo. Si llegamos a un sitio, por ejemplo, llegamos a esta montaña y vemos impresionante todos los árboles, vemos el sol, vemos los arbolitos, vemos los pajaritos, el viento moviendo los árboles, como que ahí tenemos un paisaje muy claramente, tenemos como una primera impresión de lo que es este espacio. O por ejemplo llegamos a Cabanadurga y tenemos la escucha del río, porque un paisaje no necesariamente es solo visual, también hay paisaje sonoro. Escuchamos el río, escuchamos los pájaros, sentimos el silencio que hay en esta zona en específico y nos quedamos con esa primera impresión que es el paisaje. Y ese paisaje tiende a ser un recuadro muy chiquito, tiende a caber en un teléfono, o sea, podemos poner una fotografía y ahí ya tenemos el paisaje clarito. Es algo que podemos enviarle a nuestros amigos y podemos decirles, hey, mira este paisaje tan bonito, mira esto tan precioso. Sin embargo, el panorama sí es increíblemente más complejo. El panorama ya es todo lo que hay detrás de ese paisaje. Y todo lo que hay detrás de ese paisaje incluye que en este lugar habitan personas, pero también habitan pájaros, habitan un montón de especies que posiblemente no tengamos la totalidad de las especies acá es posible que no la tengamos registrada. También habita un río que atraviesa y ese río se alimenta por un montón de quebradas, pero esas quebradas no las vimos en esa primera impresión del paisaje. Y también hay un montón de ríos voladores que atraviesan esta zona y en esa primera impresión del paisaje, como el día estaba soleado, no lo vimos. Entonces, como que ese panorama es todo lo que alimenta el paisaje que estamos visualizando y por lo general es también gran parte de lo que se ignora. Y no solamente se ignora porque no se conoce, sino que deliberadamente se intenta ignorar muchas veces. Entonces, aquí les quiero hablar un poco desde mi experiencia en San Andrés. Yo viví bastante tiempo en San Andrés y allá tiende a pasar eso. Y es muy impresionante como que se convierte en un tema no solamente de que existe un panorama que no se quiere ver, sino que se paga por ignorar el panorama. O sea, tú estás pagando para que no te muestren qué es lo que está pasando en la isla. Y eso se demuestra muy sencillo, los hoteles todo incluido. Entonces tú llegas a un hotel todo incluido y dices, wow, qué rica la playa, está precioso. Y no tienes que salir del hotel porque allá te dan la comida, te dan el trago, te ofrecen entretenimiento, o sea, todo incluido el hotel. Y te quedas con esa pequeña visión de que San Andrés es un lugar precioso, es un paraíso natural y como que prefieres ignorar un poco esto que pasa. Muchas veces incluso no quieren salir porque en el centro, en la peatonal, que es como una de las zonas más recorridas de la isla, huele a popó. Y pues tiende a pasar que la gente dice como, uff, huele feo acá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente vive así acá? Pero es más como un tema de no el por qué la gente vive así, sino el por qué yo tengo que oler esto. ¿Por qué tengo que estar atravesando esta zona tan fea si se supone que esto es turístico, esto debería estar precioso? Y lo más chistoso del caso es que los causantes de que el centro esté así son los hoteles y pues es las personas que están pagando ese hotel para poderse quedar ahí en la noche.
y que está pagando para no tener que salir a ver el popó que está en el centro. Entonces como que es un caso muy curioso y es un poco de hipocresía porque tú estás pagándole al hotel grandote para que eso se mantenga así. Pues ya explicación así súper corta de la problemática. El sistema de alcantarillado de San Andrés no aguanta la cantidad de aguas que sueltan los hoteles porque son demasiadas personas en un solo punto que es el centro, e incluso es un tema que se está estudiando porque el peso de los hoteles en este momento están hundiendo esa parte de la isla y eso está generando que el sistema de alcantarillado también se colapse. Entonces como que hay épocas en las que llueve un poquitico y se empieza a salir todo el agua negra, o hay épocas en las que permanentemente hay aguas negras en San Andrés fluyendo por la peatonal. Entonces, claro, pues llega la gente y dice como que se quejan porque están pagando por ignorar eso, y cuando ya la problemática es imposible de ignorar porque el olor no se puede escapar, tú no puedes escapar de ese olor, se quejan como si fuese un derecho el que yo estoy pagando para evitar este problema, para evitar ver el panorama completo. Entonces, pues ya yo lo veo como que cuando uno llega como turista a un lugar queriendo ignorar los problemas que existen y como diciendo que realmente no le interesa esta problemática que está pasando en cualquier lugar al que vamos, para mí es como ir a casa ajena, hacer popó, no descargar e irme. O sea, así tal cual es como lo que se está haciendo con el turismo. Y siento que desde la conciencia ya de por sí se está logrando bastante, desde el buscar cómo ser conscientes de cuál es nuestro impacto cuando llegamos a un lugar. Ya es como tener presente todo este panorama que está sucediendo a nuestro alrededor y que nos permite entender que no somos ajenos a los problemas. Por más dinero que paguemos por estar en un sitio, no somos ajenos a sus problemas porque lo estamos habitando, así sea temporalmente. Y es más, cuando estamos habitando temporalmente un sitio, con más razón debemos tener conciencia de sus problemáticas, debemos investigar un poco de antes de pues, a dónde estoy yendo. O sea, por ejemplo, no sé, yo digo, listo, voy a San Andrés, voy a la playa. No, voy a San Andrés, voy a una isla que tiene condiciones diferentes, que casi no tiene agua, por lo que tengo que ducharme un poquito más conservado, que tiene unas especies que son muy delicadas, entonces no me puedo echar bloqueador y bronceador antes de entrar al agua, o me tengo que echar un bloqueador o bronceador que sea amigable con el medio ambiente. Y pues también sí voy a un sitio que tiene sol y que tiene playa. O sea, no es como por ponerme un poquito de preocupación voy a dejar de disfrutar el espacio en el que estoy. Ya siendo un poquito más concretos, acá en San Rafael, en este territorio en concreto que habitamos alrededor del ashram y que habitamos acá en el ashram, pues nos pasa un poco lo mismo a nosotros, como Karma Yogis, y pues también a las personas que están temporalmente en este espacio. Y es como, nosotros habitamos este espacio un momentico, pero ese momentico que lo habitamos ya estamos teniendo un impacto. Y eso es un impacto ambiental, pero también es un impacto a nivel cultural y nos genera cierta responsabilidad de saber y ser muy conscientes de qué es lo que estamos haciendo en este territorio. Pues en representación de nosotros mismos, del espacio que estamos habitando y también para con los demás, cuál es nuestra responsabilidad. Entonces acá concretamente se puede hablar, y pues como para mencionarlo, de que se están dando una serie de condiciones y de construcciones que están como amenazando a nivel ambiental este espacio, pero no necesariamente como que se puede hablar de un blanco y negro,
porque pues acá uno de los principales problemáticas es el tema de las carreteras ilegales que se están construyendo, que no tienen ninguna planificación, o sea, como que se van construyendo sobre los caminos reales que estaban. Entonces, realmente no hay una planificación, no hay un pensamiento a futuro de qué es lo que va a pasar con esas carreteras que ya se están destruyendo, muchas de ellas por el propio cauce del río y pues por las condiciones naturales de este espacio. Pero también hay que pensar como, listo, pues se está construyendo una carretera es porque hay de pronto una necesidad de por medio o un interés. Entonces toca ir viendo como, listo, esto se está construyendo porque alguien quiere llegar a su casa, o se está construyendo porque hay una comunidad que tiene muchas dificultades para transportarse, no solamente sus alimentos, no solamente para poder sacar las cosas que venden al mercadillo, sino que también porque de pronto tienen a alguien enfermo en la casa que no se puede mover muy fácilmente, o de pronto tienen a una persona mayor de edad que necesita como tener una mayor movilidad y que le queda imposible caminar 1 hora hacia su casa, 1 hora y media, 2 horas. Pues hay casos. Entonces como que no es solamente decir, listo, pues no vamos a construir la carretera o no vamos a hacer algo porque está dañando el medio ambiente, sino también como ir pensando, listo, pues realmente se necesita una solución a esta problemática. Y en este momento como que también pasa de que nos enfrascamos entonces el problema lo tenemos que resolver entre las personas que quieren construir la carretera y las que no la quieren construir. Entonces como que hay diferentes partes de la comunidad, pero también hay puntos grises. Hay personas que dicen, listo, pues construyamos una carretera, pero construyamos una carretera más chiquita. Pero también está el punto de vista del Estado, porque el Estado es el que tiene la responsabilidad de mediar este tipo de problemáticas. Sin embargo, como el Estado no conoce esta problemática acá o apenas la está conociendo, como que aún no tenemos ese punto de vista. Y así como que este panorama que tenemos de este espacio que vamos conociendo poco a poco, se va alimentando y se va gestionando y vamos construyendo como una imagen más general de lo que realmente está pasando en este territorio. Porque si nos quedamos con, están construyendo una carretera y esa carretera está atravesando el río, pues vamos a decir como, no, pues destruyan la carretera. No, eso no es así de sencillo. Entonces, es importante también como ir revisando qué es lo que se puede hacer en estos casos en los que hay intereses diversos y qué es lo que se puede ir construyendo a través de los diferentes escenarios y las diferentes personas que están como construyendo este paisaje y este panorama. Y siento que hay que hablar también como de casos que hayan tenido en cuenta eso y que hayan funcionado. Entonces, por ejemplo, en el río Melcocho, que eso queda por acá cerca, pasó el caso de que durante la pandemia se empezó a convertir en una zona turística y empezaron a llegar muchos camiones de turistas, como que se convirtió en una recochita, o sea, como que la gente se iba a bañar allá y ponía música a todo volumen y empezaron a destruir árboles para poder construir zonas de restaurante y zona para bañar, y pues se estaba destruyendo un río que es precioso. O sea, se estaba destruyendo el paisaje. Entonces como que pues ahí entra nuevamente el tema. Estamos viendo el paisaje de, uy, qué pedacito de río tan bonito. Y luego miras alrededor y aquí hay un restaurante, acá están poniendo música a todo volumen, acá están destruyendo un árbol para montar otra cosa, y termina como que destruyéndose todo lo que hay alrededor para que nos quedemos con la imagen del paisajito aquí chiquitico que es para la foto y nos vamos. Y que aparte a los pocos años, posiblemente si se seguía con ese ritmo, ya no iba a quedar nada del paisaje. Iba a quedar el charquito y ya. Que así he visto un montón, en Cali pasa un montón que, ay, qué charco tan bonito, y entra el turismo depredador y se daña todo en un momentico. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Pidieron intervención del Estado para convertir eso en zona de reserva. Lo lograron, convirtieron eso en zona de reserva, pero también tenían presente en que habían personas que estaban viviendo de ese turismo que estaba llegando. Entonces como que estas personas dijeron, listo, pues
tampoco es como para cerrarnos del todo a la idea de un turismo, pero sí como tener un límite de personas que puedan entrar a este territorio, y también tener un periodo de descanso para que el río pueda recuperarse durante por lo menos 2 semanas cada cierto tiempo. Y durante ese periodo no entra nadie. Entonces como que fue un tema de vamos a tener presente que hay unos intereses económicos, pero también vamos a tener presente de que hay unos intereses de mantener esto como una zona protegida, como una zona en la que pueden habitar otras especies y en la que pueda haber una convivencia humana con la naturaleza sin necesidad de destruir el territorio. Y pues también se tiene presente al ente estatal y al ente jurídico, que son los que les permiten tener las bases legales y el respaldo para poder mantener eso como una zona protegida. Entonces, cuando nosotros trabajamos precisamente en hacer que este territorio se proteja y se convierta en un área, se conserve y se convierta también en un área protegida por nosotros mismos, también hay que tener en cuenta que nosotros mismos pues no somos acá los karma yogis, sino las personas que habitan este territorio permanentemente, y los actores que están llegando apenas, como que es el que se conoce como neorural, que también está intentando luchar por mantener este territorio, pero también es el campesino, que está también con su lucha por mantener el territorio, pero al mismo tiempo poder tener mayor accesibilidad a sus hogares, e intentar mediar a través de todos estos intereses qué es lo que se va a hacer de ahora en adelante. ¿Cuánto me queda? ¡Ay! Es temprano. Bueno, igual sí quería hablar como de otra cosita. Ya me acordé de qué era. Listo. También pues yo soy cineasta, yo trabajo principalmente en el tema del cine y ahí pasa algo, y es que por lo general la gente tiene la impresión de que el documental es como un registro de la realidad. Y sí, el documental está registrando la realidad, pero no te está registrando todo lo que pasa, no te está registrando qué es lo que realmente está pasando en un lugar. Porque es imposible, o sea, no existe documental completo o no existe una versión completa de la historia. Porque sencillamente pues nos pasa en el documental, tú tienes la cámara y la cámara es un recuadro. Pero pues no importa qué tanto registres con la cámara, nunca vas a poder registrar todo lo que está pasando, todo lo que sucede en un territorio, porque es sencillamente imposible. Si lo pudiéramos hacer seríamos omnipresentes, seríamos dioses, y eso no se puede. Entonces como que también es tener muy presente que por mucho que conozcamos el panorama o que creamos conocer un panorama, por mucho que estemos en un territorio y que llevemos toda la vida en este territorio o llevemos 2, 3 años y creamos conocer un espacio, siempre hay cositas que se pueden ir aprendiendo, siempre hay conocimiento que se puede ir sumando a lo que conocemos. A diferentes niveles, o sea, a nivel microbiano no sabemos qué es lo que está pasando acá afuera, no sabemos qué es lo que está pasando en el mundo de los honguitos, no sabemos qué es lo que está pasando con los pájaros. Hay estudios que muestran que el canto de los pájaros puede influir sobre el crecimiento de las plantas de una región. O sea, y nosotros, ¿de aquí a cuándo nos íbamos a dar cuenta de eso? O sea, si se nos van los pajaritos, listo, entonces pues eso puede influir sobre mis plantaciones que tengo afuerita. Y de hecho es muy curioso porque mi papá, uno de mis papás es ingeniero ambiental, y él me contaba que en la universidad, finalizando la universidad, él intentó sacar una fórmula para poder medir el impacto ambiental en ciertas zonas. Y entonces él me contaba que él nunca podía terminar eso porque siempre que sentía que lo había terminado se daba cuenta de que le faltaba otro factor a la fórmula.
Y entonces que me contaba que cuando llegó a hablar una vez con un profesor, terminó con una fórmula como de 3 páginas matemática en la que siempre seguía añadiendo datos y le dijo al profesor que tenía este problema porque sentía que nunca iba a terminar la fórmula. Y es que el profesor le dijo lo mismo, o sea, como pues lo que tú estás buscando es una fórmula divina, tú estás buscando a Dios, porque pues Dios es el único que sabe qué es lo que influye sobre las cosas, o sea, todo el panorama de lo que está sucediendo para que haya un impacto ambiental de este estilo. Y tú nunca vas a saber si el arbolito que cortaste acá o el arbolito que hubieras podido cortar acá, o si la matica que pisaste acá o la especie que se fue de acá tuvo un grado de influencia sobre lo que está pasando en la selva allá. Nunca lo vamos a poder saber porque el grado de influencia de las cosas realmente es demasiado delicado como para poder tener el panorama completo de todo lo que está sucediendo todo el tiempo. Entonces como que siento que eso es lo que me gustaría cerrar, y es como por mucho que conozcamos, nunca vamos a tener un panorama completo. ¿Sí? ¿Ese? Sí. Es que yo quería comentar que eso que tú dices de que uno no sabe los efectos porque no son visibles, eso ya se ha dicho muchas veces a nivel jurídico, en plano de medio ambiente, y eso lo introdujo principalmente la Convención de Río de Janeiro del 92, si no estoy mal, que es una convención donde se unieron todos los países y hablaron sobre medio ambiente, el cuidado ambiental y el impacto, y el cambio climático. Eso fue el objetivo. Y hablan de 2 principios fundamentales, que es el principio de prevención y el de precaución. Que uno decía como, ¿cuál es la diferencia? Y dice, bueno, prevención es que tú puedes prevenir algo que ya es como que está siendo visible y tú dices, fue pucha, hay que evitar esta vaina para evitar el impacto. O ya estás, que ya como que es evidente que se va a venir. Pero el principio de precaución es algo diferente. ¿Por qué? Porque es algo que tú todavía no tienes certeza. Por esa razón hay lugares donde han quitado como las antenas de Comcel en su momento que las estaban quitando, o sea, porque pusieron muchas antenas de Comcel, en ese momento era Comcel, me acuerdo, que había muchas antenas que estaban por el país y las fueron quitando porque estaban cerca a colegios, a viviendas, y las fueron retirando. Y es porque como no se tiene certeza de que pueda haber algo, pero uno dice, pucha, pero yo creo que ahí hay algo raro, y eso puede terminar en un daño no ambiental, en ese caso, sino en la salud humana. Hay que retirarlos por precaución. Y esto es lo que tú dices, es que el principio de precaución se activa, es cuando tú estás haciendo un acto, un tipo de impacto, y aunque tú no tengas certeza de que esto va a ocurrir, por el hecho de que pueda ocurrir algo y tú desconoces el posible resultado, tú tienes el deber de evitar eso y separar esa situación. ¿Por qué? Porque ya se ha evidenciado que en muchas ocasiones los daños ambientales no son reversibles. Y al no ser reversibles, uno tiene que entrar a decir, no sabemos si ese impacto que tú estás generando ocurra un daño, es que no sabemos. La tecnología, y eso sucede en muchas cosas de nueva tecnología, que uno dice, es que no conocemos cuáles podrían ser las posibles consecuencias. Y al no tener el conocimiento de esas posibles consecuencias, uno tiene que abstenerse para que ocurran esas cosas, ya que uno todavía no puede ver, porque puede que ese impacto ocurra a 20 años o 30 años, cuando la gente misma que generó esa situación ni siquiera esté viva. Entonces, por eso muchas veces cuando ya es en materia ambiental, uno habla de precaución para evitar esos daños que no son previsibles y que no son visibles, pero simplemente como el daño ambiental no es reversible en muchas ocasiones, y tú no sabes, o sea, tú al río no le puedes pagar nada. No es como, yo te generé un daño, te pago, toma, te choqué tu carro, te compro un carro nuevo, fin de la discusión. Pero aquí en este caso es como, daña el río, compro otro río, no puede, se dañó el río, ya está. Entonces, como eso no es reversible, por eso es que muchas veces en materia ambiental se habla del principio de precaución. Y era como estas cosas visibles que uno no lo evidencia.
Me parece súper importante el apunte y el comentario porque pasa mucho y conozco muchos casos de empresas que como que, listo, hay una multa por daño ambiental y prefieren pagar la multa en lugar de hacer los cambios necesarios para poder evitar que se siga generando el daño. ¿Por qué? Pues porque los cambios son más caros que la multa. Sin embargo, lo curioso del caso es que cuando tú vas a pagar la multa, lo que hacen es que hacen una valorización de cuál es el impacto que estás teniendo ambientalmente para poder decir cuánto tienes que pagar de multa. Y esa valorización muchas veces se mide en cuántos árboles se están cortando, cuántas cosas se están dañando, cuánta contaminación por metro cúbico de agua estás generando. Y a partir de eso es que generan esa valorización. Y pues, o sea, lo que dices, o sea, eso no tiene sentido porque realmente no sabemos cuál es el impacto real que está teniendo esto. Porque no es lo mismo que tú eches agua contaminada a un río, a que eches agua contaminada a una laguna o a que la eches a un pozo séptico. Entonces, es muy difícil medir ese impacto. Yo digo que es imposible. Llegar a tener como real conciencia de todas las consecuencias que están pasando a través de lo que estamos haciendo. Entonces como que sí me parece importante tener presente eso y es como, no es solamente lo que hacemos nosotros, esa valorización está súper mal hecha, está mal planteada y hay que pensarnos en algún momento en un sistema que, como dice Jimena, sea preventivo, pero que no solamente sea preventivo para ciertas situaciones que están pasando, sino que sea como el sistema de multas realmente piense en eso, antes de empezar a castigar a las empresas, como realmente qué es lo que podemos hacer para que cambien. Que me pareció muy lindo lo que dijiste al final, lo de la historia de tu papá, de tu papá, sobre querer medir como el impacto del canto de los pájaros, o bueno, o de muchas cosas, como que por ahí dicen que el aleteo de una mariposa puede causar un huracán, de una pequeña mariposita. Me parece, y eso es muy de los ingenieros, y soy ingeniera, entonces, como muy de los ingenieros querer medir la vida. O sea, es como en qué cabeza está que somos capaces de medir el impacto que genera el canto de un pájaro en la vida. O sea, yo creo que eso es inmedible totalmente, porque nuestra mente es supremamente limitada. Es supremamente pequeña en relación a la conciencia madre, ¿sí? A la conciencia divina que es perfecta, que hace que cuando partas un repollo, no sé si han visto, cuando parten un repollo morado, que es la geometría más perfecta y más divina, o cuando parten una naranja, o cuando, sí, es como, o cuando vemos una hoja, es una geometría tan perfecta, creada por la madre, por esa conciencia divina. Y nosotros nos tomamos el atrevimiento de querer medir y saber cómo es que la conciencia madre hace eso, como que me parece muy loco. Pero pues sí, como dice Cristina, a veces estamos chiflados y queremos todo pasarlo por la mente, todo por acá, y se nos olvida mucho lo otro que es sentir. Yo creo que si simplemente nos dedicamos a sentir muy profundamente lo que el canto de un pájaro nos causa aquí en el corazón, no hay necesidad de medirlo, es como ¿para qué? Pues ¿para qué? Como ¿para qué me va a servir eso? Cuando realmente me dedico a sentirlo profundamente. Y ya, eso, solo quería aportar que gracias por el satsang y por terminar con ese final, como que qué lindo. Si no nos vayamos tanto a la mente, que nos alocamos un poquito. Bueno, en contexto, en esta zona pasa que estaba la poma, ¿no? Es un árbol muy lindo y un fruto amarillo chiquito y desapareció. Está el árbol, pero no da el fruto porque la flor se cae antes de que pueda madurar. Entonces es como esas desconexiones que estamos teniendo
Y uno diría, pero ¿por qué preocuparnos de eso en un contexto del yoga y de la espiritualidad? ¿Por qué estamos hablando esto en un satsang? ¿Por qué es tan importante y tan relevante? Y realmente lo es porque es mentira que podemos dedicarnos a meditar, es mentira que podemos hacer una práctica de yoga tranquilos si acá están desapareciendo los seres más espirituales y las deidades se nos están pues cayendo. Si tú ves el altar y está todo sucio y mugriento, no te vas a poner a hacer tu práctica de yoga o no te dan ganas de postrarte. Primero lo limpias y luego te postras. Entonces, no nos vamos a poder dedicar enteramente a esa sensación bonita de lo que es estar pues muy estrechamente con el cuerpo, con esta existencia, si realmente acá no escuchamos los cantos de los pájaros, de los grillos, de las chicharras, sino ahí no está la nutria haciendo su labor espiritual en este ecosistema, que eso fue lo que mucho estábamos hablando con Carlos ayer, me quedó. Entonces esto hace parte de esa práctica espiritual, de esa sadhana que queremos seguir y no es diferente, no es solamente una labor desde la ecología. La ecología no estudia cómo reciclar más, la ecología es la relación profunda entre los seres, la relación profunda entre espíritu y materia. Entonces, si empezamos a hablar de ecología, estamos hablando rotundamente sobre los caminos de yoga, sobre la unión, sobre todo lo que estamos haciendo para comprender estas cosas que nos pasan y bueno, prestar atención a eso que hace parte de esta práctica pues diaria y que no es como un tema paralelo, sino que de hecho es el tema principal, es como la materia principal que debemos cursar si queremos ser estudiantes, profes o lo que fuera con la palabra yoga. Entonces, eso. No sé si hayan más preguntitas o aportes. Listo. Entonces creo que vamos cerrando. Listo, anuncios. Bueno, para los anuncios, dentro de poco iniciamos la inmersión profunda en yoga, canto y danza con Jimena, súper chévere. Del 14 al 19 de marzo. También tenemos yoga y chakras, que empieza el 14 de marzo al 16 de marzo, un fin de semana. Para el puente tenemos yoga prenatal y acompañamiento en el embarazo, del 21 al 23 de marzo. Yoga y ayurveda, del 21 al 24. Y pensamiento positivo y jardinería kármica, del 28 de marzo al 30 de marzo. También tenemos el profesorado de yoga, 21 días. Aquí tenemos varios profes súper chéveres y pues los esperamos para este evento tan bacano. Entonces, el mantra final.